Top 1. La pila de combustible de agua. En 1998, en un tranquilo suburbio de Ohio, el inventor Stanley Meyer salió de un restaurante a mitad del almuerzo y se desplomó en el aparcamiento. Testigos oyeron sus últimas palabras antes de morir: "Me han envenenado". Minutos antes había estado discutiendo un invento que, de ser cierto, habría reescrito la economía energética del mundo. Un coche impulsado no por gasolina, sino por agua. Stanley Meyer no era un chiflado. Poseía patentes de una pila de combustible de agua, realizó múltiples demostraciones públicas y atrajo la atención tanto de inversores de capital riesgo como de agencias de inteligencia. Su dispositivo, montado en un buggy modificado, supuestamente separaba las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno mediante un proceso llamado disociación electrolítica. Pero Meyer afirmaba que su versión utilizaba tan poca electricidad que rompía las leyes conocidas de la termodinámica. En otras palabras, funcionaba, pero no debería haberlo hecho. Su coche impulsado por agua fue filmado circulando por autopistas, petardeando suavemente mientras el vapor salía por el escape. Sin gasolina, sin emisiones, solo agua. Encendió el motor con las palabras: "Este es el futuro". El Departamento de Energía de los EUU nunca probó oficialmente el dispositivo. Aún así, las afirmaciones de Meyer ganaron fuerza. Los medios de comunicación cubrieron su trabajo. Fue contactado por científicos de la OTAN. Intereses extranjeros, algunos supuestamente de Oriente Medio, intentaron al parecer comprar la tecnología directamente. Él se negó. El día de su muerte, Meyer cenaba con dos inversores belgas. Su hermano, Stephen Meyer, recordó que Stanley salió disparado del restaurante agarrándose la garganta, vomitó y se desplomó. La causa de la muerte se dictaminó como un aneurisma cerebral. No se detectaron toxinas. No se llevó a cabo ninguna investigación posterior. El prototipo del coche fue confiscado. Las patentes caducaron. El taller fue vaciado. Más tarde, los investigadores que intentaron replicar el diseño de Meyer descubrieron que los esquemas principales presentaban incoherencias, como si se hubieran eliminado o alterado detalles clave. Algunos afirmaron que la entrada de energía requerida superaba con creces la salida. Otros señalaron que Meyer utilizaba componentes poco convencionales, transformadores no estándar, circuitos de frecuencia de pulso y sintonización de resonancia, lo que sugería que había descubierto una configuración muy específica e inestable que nunca fue documentada públicamente. A día de hoy se desconoce el paradero de la pila de combustible de agua original. Las patentes, aunque públicas, están incompletas. Los ingenieros que intentaron recrear el efecto a menudo informan de fallos en el equipo, cortocircuitos o fundidos inexplicables. Los foros que discuten el trabajo de Meyer están inundados de datos contradictorios, enlaces perdidos y callejones sin salida. Si Stanley Meyer realmente inventó una forma de hacer funcionar motores con agua, habría dejado obsoleta la industria del petróleo, desestabilizado el poder geopolítico y reestructurado la economía global de la noche a la mañana. Y si eso es lo que su invento amenazaba, entonces alguien tenía todas las razones para asegurar que nunca saliera del garaje. Top 2. La retirada del coche eléctrico. En 1996, bajo estrictas medidas de seguridad y un inusual sentido de optimismo, General Motors lanzó el EV1, el primer vehículo eléctrico de producción masiva del mundo. Era elegante, silencioso y estaba décadas por delante de su tiempo. Los arrendatarios en California y Arizona estuvieron entre los primeros en conducir un coche que no dependía de una sola gota de gasolina. El vehículo se movía con una precisión tan suave que los conductores lo describían como deslizarse por el aire. Pero en solo unos pocos años, cada uno de los EV1 fue rastreado, retirado y destruido por la misma empresa que lo construyó. El EV1 no era un prototipo. Era un vehículo eléctrico funcional con una autonomía de 160 kilómetros, frenado regenerativo y cero emisiones. Tenía su propia infraestructura de apoyo. Se construyeron estaciones de carga en las principales ciudades y GM invirtió fuertemente en comercializarlo como el futuro. A pesar de las limitaciones de la tecnología de baterías de la época,
El EV1 superó las expectativas. A los conductores les encantaba. Había listas de espera para nuevos contratos de arrendamiento. Pero algo cambió. En 1999 se extendieron los rumores de que GM ya no estaba entusiasmada con el programa. Los contratos de arrendamiento, curiosamente, nunca permitieron a nadie comprar el vehículo directamente. En 2002, GM comenzó a confiscar sistemáticamente todos los EV1, incluso de conductores satisfechos dispuestos a pagar por conservarlos. Algunos se resistieron. Unos pocos incluso ofrecieron comprar sus coches al precio total de mercado. GM se negó. Uno por uno, los coches fueron retirados de las calles y transportados a un terreno vallado en el desierto de Arizona. Allí la mayoría fueron aplastados. Nunca se emitió ninguna retirada por fallos técnicos. No se revelaron defectos fatales. La explicación oficial citaba costes de mantenimiento, limitaciones de las baterías y falta de demanda de los consumidores. Pero documentos posteriores revelaron que GM, junto con otros fabricantes de automóviles y representantes de la industria petrolera, habían presionado discretamente a California para que revocara su mandato de vehículos de cero emisiones, una ley que originalmente había obligado a GM a crear el EV1 en primer lugar. Memorandos internos sugerían algo más profundo: la preocupación de que el EV1 desencadenara una revisión de la infraestructura, amenazando las ventas de gasolina, las cadenas de suministro de piezas de motores e incluso los modelos de negocio de los concesionarios, que dependían en gran medida de las reparaciones. Los vehículos eléctricos necesitaban menos reparaciones, menos cambios de aceite, menos piezas de repuesto, demasiados pocos puntos de beneficio. Unos pocos EV1 sobrevivieron, principalmente en museos, despojados de sus sistemas de propulsión e inmovilizados. Antiguos ingenieros y directores de programa hablaron años después, calificando la cancelación como una ejecución corporativa. El documental de 2006 de Chris Payne, Quien mató al coche eléctrico, presentó pruebas convincentes de que el EV1 no fracasó. Fue silenciado. Hoy en día los coches eléctricos dominan los titulares. Pero mucho antes de Tesla, Rivian o Lucid, el EV1 existió, y luego casi deliberadamente dejó de existir. Lo que cambió no fue la tecnología. Lo que cambió fue a quién se le permitía beneficiarse de ella. Top 3. La torre de energía de Tesla. En 1901, en un acantilado azotado por el viento en Shoreham, Nueva York, comenzó a alzarse una estructura masiva, una extraña torre esquelética diseñada no para la guerra ni para la comunicación, sino para suministrar energía de forma invisible a través del aire. En su centro estaba Nikola Tesla, el brillante y errático inventor que afirmaba haber descubierto una forma de transmitir energía eléctrica ilimitada sin cables. La llamó la Torre Wardenclyffe. Dijo que podría iluminar el mundo. Pero en pocos años el proyecto fue abandonado, se retiró su financiación y la torre fue demolida. El sueño de Tesla no era una fantasía. Sus experimentos anteriores habían demostrado que era posible transmitir ondas de radio a largas distancias. Pero la torre Wardenclyffe aspiraba a algo mucho mayor: la transmisión inalámbrica de energía eléctrica utilizando la resonancia natural de la Tierra. La cúpula de cobre de la torre, las varillas de toma de tierra enterradas y las bobinas de alto voltaje no eran simples curiosidades arquitectónicas. Estaban cuidadosamente sintonizadas con las teorías de Tesla sobre la vibración planetaria. Su visión era simple, aterradora y revolucionaria: una red global de torres que transmitieran electricidad gratuita a cualquier receptor del planeta. Sin cables, sin compañías eléctricas, sin contadores, sin control. Financiado inicialmente por JP Morgan, el proyecto estaba envuelto en el misterio. Tesla habló públicamente sobre el envío de mensajes a través del Atlántico, incluso de comunicarse con Marte. Pero en privado reveló a Morgan que su verdadero objetivo era puentear toda la industria energética centralizada. Ese fue el momento en que todo cambió. Morgan retiró la financiación. Ningún otro financiero dio un paso adelante. La construcción se detuvo en 1905. En 1917, la torre fue derribada, supuestamente para chatarra.
Las razones oficiales citaron la bancarrota y las limitaciones técnicas, pero las correspondencias internas y entrevistas posteriores pintaron un panorama más sombrío. El plan de Tesla, si tenía éxito, habría dejado obsoletos los monopolios energéticos emergentes. Morgan preguntó famosamente, ¿dónde ponemos el contador? Una pregunta que expuso el problema de fondo. La energía sin beneficio era una amenaza, no un avance. Los cuadernos de Tesla de la era Wardenclyffe desaparecieron tras su muerte. Algunos fueron supuestamente incautados por la Oficina de Propiedad de Extranjeros de los EE. Aunque ninguno involucraba a ciudadanos extranjeros, otros fueron subastados discretamente o nunca más se volvieron a ver. Los diagramas restantes más completos insinúan un sistema funcional, uno que todavía no comprendemos del todo. Décadas más tarde, los ingenieros modernos que intentan recrear el diseño encuentran fallos inexplicables, arcos que deberían producirse pero no lo hacen, resonancias que desaparecen a mitad de la prueba. El propio Tesla insinuó que el sistema requería no solo maquinaria, sino una alineación planetaria, una convergencia de condiciones electromagnéticas que, una vez rota, puede que nunca sea recuperable. Si la torre Wardenclyffe hubiera funcionado como Tesla pretendía, el mundo no se parecería al de hoy. La era de los cables, las baterías y las redes de combustibles fósiles podría no haber comenzado nunca. Pero la torre fue desmantelada y con ella, la única oportunidad que la humanidad pudo haber tenido de obtener energía sin cadenas. Top 4. La bombilla eterna. En una estación de bomberos en Livermore, California, una sola bombilla lleva brillando desde 1901. Apodada la bombilla centenaria, cuelga silenciosamente del techo, emitiendo una suave luz ámbar las 24 horas del día. La bombilla ha sobrevivido a guerras mundiales, terremotos y revoluciones tecnológicas. Ha sobrevivido a cualquier otro dispositivo del edificio. Lo más asombroso es que todavía funciona, más de 120 años después. Este pequeño objeto, apenas advertido por el mundo, podría ser la prueba más sólida de una verdad que pocos se atreven a pronunciar, que una vez fuimos capaces de construir cosas para durar para siempre, y luego decidimos no hacerlo. Fabricada por la Shelby Electric Company a finales del siglo XIX, la bombilla fue creada utilizando una ampolla de vidrio soplado a mano, bobinas de filamento gruesas y materiales que las bombillas modernas ya no incluyen. Los científicos que examinan su longevidad señalan el filamento, basado en carbono y de combustión lenta, a diferencia de los diseños modernos de tungsteno que brillan más pero fallan más rápido. Y sin embargo, la bombilla centenaria no es una anomalía única. A principios de la década de 1900, otras bombillas de la misma época duraban décadas. Algunas permanecieron encendidas durante más de 60 años en fábricas y minas. Pero algo cambió en la década de 1920. Ese cambio tuvo un nombre: el Cártel Phoebus. En 1924 se formó una alianza secreta entre los mayores fabricantes de bombillas del mundo, General Electric, Philips, Osram y otros. Su objetivo no era mejorar la bombilla, sino limitar su vida útil. Documentos descubiertos posteriormente revelaron que el cártel acordó limitar artificialmente la longevidad de las bombillas a 1000 horas. Los ingenieros que presentaban bombillas que duraban más eran reprendidos. Los diseños se alteraban deliberadamente. El resultado fue una forma temprana y poderosa de obsolescencia programada. Los clientes se verían obligados a comprar más bombillas con más frecuencia. Los beneficios se dispararon y el mundo olvidó silenciosamente que una fuente de luz más duradera alguna vez había sido posible. Los intentos de revivir los antiguos diseños se han topado con resistencia. Los registros de fabricación originales de Shelby son escasos. Los laboratorios que realizaron ingeniería inversa de la composición de la bombilla centenaria descubrieron una fórmula incompatible con los métodos modernos de producción en masa, no porque los materiales sean raros, sino porque no se alinean con las cadenas de suministro y los modelos de negocio basados en el reemplazo constante. La bombilla centenaria sigue brillando. Tiene su propia transmisión por cámara web en directo
observada por miles de personas que se maravillan ante su resistencia. Pero su existencia plantea una pregunta inquietante. Si una vez supimos cómo construir algo para que durara más de un siglo, ¿qué más hemos aprendido y luego enterrado en nombre del control? Top 5. El limpiador de aire del este. A principios de la década de 1990, en las profundidades de las decadentes zonas industriales de la Europa del Este postsoviética, un equipo de ingenieros presentó una máquina que prometía convertir la contaminación del aire en algo del pasado. Desarrollado en secreto por un grupo de antiguos científicos militares en las afueras de Cracovia, Polonia, el dispositivo era pequeño, cuadrado y completamente silencioso. Podía purificar el aire de una habitación entera en minutos, no solo de polvo o humo, sino de productos químicos industriales tóxicos, virus transportados por el aire y contaminantes microscópicos hasta el nivel atómico. El prototipo funcionaba utilizando un tipo de filtración por plasma frío combinada con un campo electrostático que alteraba la carga de las partículas en el aire. A medida que los contaminantes pasaban por el dispositivo, no solo eran capturados, sino deconstruidos, rompiendo sus enlaces moleculares sin liberar emisiones secundarias. No necesitaba reemplazos de filtros, casi no consumía energía y funcionaba. Las demostraciones asombraron a los probadores independientes. En una prueba, la máquina eliminó el formaldehído y el benceno de una cámara sellada en 11 minutos. En otra, redujo la contaminación por PM2 de cacodaxin en un almacén en un 98,6% en una hora. El equipo presentó sus hallazgos a gobiernos regionales y grupos ambientales internacionales. Las reacciones iniciales fueron entusiastas. Un funcionario calificó el invento como la tecnología ambiental más disruptiva de la década. Pero en pocas semanas, el proyecto fue clausurado discretamente. Las razones fueron vagas: complicaciones burocráticas, problemas de patentes, falta de certificaciones de cumplimiento industrial. Pero entre bastidores, el equipo informó de encuentros cada vez más hostiles. Su ingeniero jefe fue interrogado durante una parada de aduana. Las cajas de envío que contenían nuevas unidades desaparecieron durante el tránsito. Los contratos de financiación fueron revocados repentinamente y se ordenó a los laboratorios que cesaran toda colaboración. En 1994, la empresa de desarrollo había cerrado. El equipo central se dispersó por Europa. Años después, un miembro afirmó anónimamente que un sindicato corporativo, con vínculos con fabricantes de climatización y empresas petroquímicas, había comprado las acciones restantes y enterrado el proyecto bajo capas de propiedad fantasma. No queda ningún prototipo funcional en manos públicas. Todos los intentos de reproducir el sistema utilizando los esquemas supervivientes han fracasado. Los investigadores dicen que faltan elementos clave, especialmente detalles relacionados con la cámara de ignición de plasma y los armónicos de frecuencia. Hay rumores de que ciertos materiales utilizados en la construcción original fueron restringidos después de 1995, citando preocupaciones de doble uso bajo las leyes de exportación europeas. Curiosamente, algunos documentos supervivientes enumeran aplicaciones médicas para la tecnología, sugiriendo que podría esterilizar salas de hospitales, neutralizar patógenos transportados por el aire y suprimir la transmisión de brotes virales. Ninguno de esos usos fue explorado jamás. En un mundo asfixiado por el smog urbano, viviendo pandemias respiratorias y luchando contra el aumento de las tasas de asma, la ausencia de una tecnología como esta se siente menos como una pérdida y más como un borrado. Si alguna vez tuvimos la clave para limpiar el aire por completo, ¿por qué nos la quitaron? Y, lo que es más importante, ¿quién decidió que no se nos permitía respirarlo? Top 6. El motor de energía de vacío. En 1983, en un tranquilo suburbio de Toronto, un ingeniero independiente llamado Troy Hurtubise afirmó haber construido un pequeño motor que podía funcionar indefinidamente, no con combustible, electricidad o combustión, sino mediante la manipulación controlada de la presión de vacío. El prototipo, una curiosa caja de bobinas de cobre, imanes y placas de titanio, no era más grande que una caja de zapatos. Cuando se activaba,
Emitía un suave zumbido y comenzaba a girar un volante conectado sin ninguna fuente de energía externa. Era, según su creador, un generador de energía autosostenible y aterrorizó a todos los que lo vieron funcionar. Hurtubise no tenía respaldo corporativo, ni afiliación universitaria, ni equipo legal. Lo que sí tenía era una obsesión con los campos magnéticos y una comprensión de la física profundamente heterodoxa. Llamó a su creación el motor Angel Light, un término inspirado en su creencia de que aprovechaba fuerzas naturales que la ciencia convencional aún no comprendía. Lo construyó utilizando componentes de tiendas de excedentes militares y máquinas de resonancia magnética desechadas. Para la mayoría parecía un extraño proyecto de feria de ciencias, pero cuando invitó a periodistas e ingenieros a observar, sucedió algo inexplicable. El motor se encendió y no se detuvo. Los testigos informaron que el dispositivo no solo se alimentaba a sí mismo, sino que podía producir suficiente par para accionar sistemas mecánicos. Hurtubise afirmaba que el motor funcionaba creando una cámara de inversión de vacío, donde campos magnéticos opuestos generaban una presión diferencial constante, imitando la energía de vacío que se cree que existe en el espacio profundo. Era, en esencia, una máquina que tomaba prestada energía de la nada y devolvía más de lo que recibía. Poco después de su demostración pública, Hurtubise fue visitado por lo que describió como hombres de traje. Fue interrogado sobre su pasado, el origen de sus materiales y si tenía la intención de vender o patentar el invento. Una semana después, su taller ardió hasta los cimientos en lo que se dictaminó como un incendio eléctrico, a pesar de que el edificio no tenía conexión a la red ni energía activa en ese momento. Ningún resto físico del motor sobrevivió al fuego. Hurtubise intentó reconstruirlo, pero informó de una vigilancia creciente, interferencias en sus envíos y vandalismo repetido. Se retiró de la vista pública, reapareciendo más tarde con nuevos inventos, incluyendo armaduras a prueba de balas y dispositivos electromagnéticos, pero nunca volvió a hablar del motor de vacío. En 2018 murió en un misterioso accidente de un solo vehículo. Los escépticos descartan la historia como pseudociencia clásica, un aficionado demasiado ambicioso que perseguía una física imposible. Pero otros señalan la coherencia de sus afirmaciones, los relatos de los testigos corroborados y el momento sospechoso del incendio. El motor de vacío nunca recibió un análisis formal, pero su recuerdo sigue siendo un símbolo de lo que pudo haber sido, una fuente de energía sin contaminación, sin infraestructura, sin control. Si la energía de vacío realmente existe, y si alguien alguna vez aprendió a aprovecharla, ¿qué pasaría con cada industria construida sobre la escasez? ¿Qué ocurre cuando la energía se vuelve gratuita e imparable? Top 7. La batería infinita. En 1973, un ingeniero aeroespacial jubilado llamado Carl Kordesh presentó un prototipo de batería tan duradera que amenazaba con dejar obsoletas industrias enteras. Diseñada inicialmente para su uso en radios militares de largo alcance y satélites, la unidad era un híbrido de tecnología alcalina y pila de combustible de hidrógeno, una fuente de energía capaz de funcionar continuamente hasta 50 años sin necesidad de reemplazo o recarga. Era ligera, recargable y sorprendentemente eficiente. Pero después de unas pocas pruebas discretas y una cobertura de prensa silenciada, el proyecto fue enterrado bajo décadas de silencio. Kordesh ya había sido fundamental en el desarrollo de la primera batería alcalina y había trabajado en las primeras pilas de combustible para la NASA. Su avance se produjo al fusionar la estabilidad química del dióxido de manganeso alcalino con un sistema de hidrógeno de circuito cerrado, lo que permitía que la batería se regenerara durante su funcionamiento. A diferencia de las baterías de iones de litio, que se degradan con el tiempo y requieren una minería costosa y peligrosa de materiales, el diseño de Kordesh utilizaba elementos comunes y un mínimo de piezas móviles. Generaba una corriente continua, incluso cuando estaba inactiva, y podía funcionar en temperaturas extremas. Cuando presentó la batería a los reguladores de energía y socios corporativos, la respuesta fue tibia.
Un representante de un importante fabricante de productos electrónicos supuestamente dijo, esta batería duraría más que cualquiera de nuestros productos. Eso no es sostenible para nosotros. No se firmó ningún acuerdo de licencia. No se adjudicaron más contratos de prueba. Y a pesar de su potencial para revolucionar la electrónica personal, el transporte e incluso los viajes espaciales, el diseño fue archivado. Documentos del archivo personal de Kodesh, hechos públicos más tarde por su herencia, mostraban que había propuesto la tecnología a múltiples gobiernos y corporaciones. La mayoría de las reuniones terminaban igual: interés, seguido de silencio. Se le animó a centrarse en soluciones más comercialmente viables, es decir, productos que necesitaran ser reemplazados regularmente. Los intentos de patentar el sistema de regeneración completa se estancaron bajo afirmaciones de insuficiente aplicabilidad industrial. En 1982, un inversor privado intentó relanzar la batería bajo una nueva empresa, prometiendo energía de por vida. En 6 meses, la startup colapsó. Nunca se produjeron unidades a escala. Los prototipos restantes, guardados en almacén, fueron confiscados posteriormente durante una inspección reguladora para una revisión de cumplimiento. Nunca fueron devueltos. Hoy en día, la mayor parte de la tecnología de baterías sigue atrapada en ciclos de obsolescencia programada. Teléfonos, vehículos eléctricos y herramientas eléctricas requieren recargas o reemplazos frecuentes. Y detrás de cada ciclo hay una montaña de desechos electrónicos, minería tóxica y márgenes de beneficio que dependen del fallo. ¿Y si ese ciclo nunca hubiera sido necesario? ¿Y si ya hubiéramos inventado la batería perfecta y luego la hubiéramos enterrado porque la perfección era demasiado peligrosa para venderla? Top 8. El motor de accionamiento magnético. A finales de la década de 1970, un modesto físico llamado Howard Johnson presentó una patente que más tarde sería calificada de imposible, indemostrable y, por algunos, deliberadamente suprimida. Su afirmación era indignante: que había desarrollado un motor magnético capaz de movimiento continuo sin combustible, combustión ni electricidad. El motor, alimentado únicamente por campos magnéticos repelentes, podía girar indefinidamente una vez puesto en marcha. En 1980, ante el asombro de muchos, la Oficina de Patentes de los EU concedió la patente No 4151-431 para un motor de imanes permanentes. Luego, tan rápido como surgió, la historia desapareció. El diseño de Johnson era engañosamente simple: una serie de imanes permanentes curvos dispuestos a lo largo de un estator, interactuando con imanes igualmente precisos en un rotor. A medida que los imanes pasaban unos junto a otros, creaban un empuje en cascada, una secuencia de fuerza rotacional que parecía, al menos en la demostración, mantener el movimiento sin entrada de energía. Los escépticos lo llamaron un truco. Los ingenieros insistieron en que violaba la segunda ley de la termodinámica. Pero Johnson sostenía que el motor no creaba energía, simplemente liberaba energía potencial ya almacenada dentro de los campos magnéticos. Lo demostró privadamente a periodistas, físicos e inversores. Algunos creyeron, otros se mofaron. En lo que todos estuvieron de acuerdo fue en esto: el diseño no se comportaba como ninguna máquina conocida. La respuesta de la comunidad científica fue rápida y fría. Las principales revistas se negaron a publicar sus hallazgos. Los laboratorios que intentaron replicar su trabajo fracasaron o informaron de interferencias inexplicables en sus configuraciones. Interrupciones del campo magnético, desmagnetización espontánea o inestabilidad en el movimiento. Algunos especularon que el motor requería materiales o alineaciones tan precisos que la replicación era imposible sin acceso al taller original de Johnson. A medida que crecía el interés, Johnson se encontró bajo una presión cada vez mayor. Surgieron desafíos legales con respecto al alcance de su patente. Varias empresas que expresaron interés en licenciar el diseño se retiraron abruptamente. Un colaborador informó que se hicieron ofertas para comprar y enterrar la patente por una suma que aseguraría el silencio de Johnson. Él se negó.
A finales de la década de 1980, Johnson se quedó sin financiación. Su salud empeoró. Concedió menos entrevistas. En una de sus últimas declaraciones grabadas dijo, "No tuvieron que refutarme, solo tuvieron que durar más que yo". Murió en 2008, su motor sin construir a escala comercial, su legado dejado en registros de patentes medio olvidados y documentos técnicos dispersos. A día de hoy, la idea de un motor magnético sigue siendo tabú en los círculos científicos, etiquetada como pseudociencia o conspiración, a pesar de la existencia oficial de la patente. Pero si Johnson tenía razón, aunque fuera en parte, su invento puede haber desbloqueado una de las últimas fuentes de energía mecánica sin explotar, silenciosa, limpia y fuera del control corporativo. Así que la pregunta permanece. ¿Su motor realmente rompió las leyes de la física o rompió algo más sagrado, las leyes del beneficio? Top 9. El conversor de basura en combustible. En 2003, en las profundidades de un almacén en las afueras de Sao Paulo, Brasil, un pequeño grupo de ingenieros presentó un prototipo que creían que pondría fin a dos crisis globales a la vez: la escasez de energía y la contaminación por residuos. Su invento, aproximadamente del tamaño de un contenedor de transporte, podía convertir la basura doméstica cotidiana en combustible de alta calidad y combustión limpia, sin humo, sin emisiones, sin subproductos tóxicos. Solo basura entra, gasolina sale. El proceso que utilizaban era una innovación celosamente guardada basada en la despolimerización térmica, mejorada por catalizadores patentados y cámaras de alta presión. A diferencia de la incineración o la pirólisis básica, su sistema podía descomponer material orgánico y sintético a nivel molecular, reensamblando cadenas de carbono en combustible utilizable con una eficiencia de conversión superior al 80%. Zapatos viejos, botellas de plástico, incluso restos de comida, todo podía convertirse en combustible líquido transparente, indistinguible de la gasolina comercial. Llamaron a su proyecto Proyecto Gaia. Las primeras demostraciones captaron la atención de políticos locales, grupos ecologistas y medios de comunicación internacionales. En una prueba se alimentó un generador diésel durante 48 horas, utilizando nada más que combustible derivado de basura urbana mixta. En otra se produjo un combustible más limpio que el que pasaba los estándares regulatorios de Brasil. La tecnología no solo era prometedora, estaba funcionando, y entonces de repente desapareció. A los 2 meses de emitirse un segmento de noticias viral en una red nacional, las instalaciones fueron asaltadas. Los funcionarios citaron violaciones de las licencias de procesamiento ambiental. La maquinaria fue confiscada para inspección. Se suspendieron los permisos, no se realizaron arrestos, no se presentaron cargos, y no se dio ninguna explicación. Los ingenieros detrás del proyecto Gaia desaparecieron del ojo público. Se informó que uno se había trasladado a Uruguay. Otro apareció más tarde trabajando en el desarrollo de software no relacionado. Las solicitudes de entrevistas fueron rechazadas. Los intentos de localizar el prototipo confiscado se toparon con documentos censurados y callejones sin salida regulatorios. Una solicitud de libertad de información presentada por un periodista independiente años después descubrió memorandos internos entre agencias gubernamentales y empresas energéticas privadas. Un memorando, fechado semanas antes de la redada, advertía de dispositivos disruptivos de síntesis de combustible que suponen una amenaza para la infraestructura existente. Otro sugería estrategias de contención para tecnologías que eludieran los modelos tradicionales de refinado. Hoy en día el problema de los residuos no ha hecho más que agravarse. Los vertederos se desbordan, el plástico asfixia los océanos, y los precios de la energía siguen subiendo. Sin embargo, pocos recuerdan la máquina brasileña que parecía solucionar ambos problemas. Los escépticos dicen que el sistema probablemente tenía fallos no revelados, que escalar el proceso podría haber introducido emisiones peligrosas o reacciones inestables. Pero la ausencia de datos, el silencio de sus creadores y la rápida y completa supresión de un prototipo funcional plantean preguntas más sombrías.
¿Y si la basura pudiera ser oro y alguien decidiera que el mundo no estaba preparado para ese tipo de alquimia? Top 10. El escáner de predicción de enfermedades. En 2009, en un modesto laboratorio de investigación médica en Ginebra, un grupo de ingenieros biomédicos desarrolló un dispositivo diferente a todo lo visto en el diagnóstico convencional. Aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, este prototipo podía escanear el campo electromagnético de una persona y detectar anomalías celulares mucho antes de que aparecieran los síntomas. No dependía de rayos X, muestras de sangre ni resonancias magnéticas. En su lugar mapeaba firmas de biofrecuencia, comparándolas con una vasta base de datos de marcadores de enfermedades. Los resultados en las primeras pruebas fueron sorprendentemente precisos. El equipo detrás del proyecto lo llamó Neuroscope. En ensayos clínicos con pacientes terminales, el dispositivo identificó sistemáticamente la presencia de crecimientos malignos semanas y en algunos casos meses antes de que fueran visibles mediante imágenes. Para los trastornos neurológicos, detectó etapas tempranas de Parkinson y Alzheimer basándose en sutiles cambios en la resonancia neuronal. En entornos controlados, incluso detectó condiciones crónicas en sujetos que aún no habían sido diagnosticados formalmente. El principio subyacente no era del todo nuevo. Durante décadas, investigadores marginales habían especulado con que el cuerpo humano emite un campo electromagnético único influenciado por su salud interna. Pero el Neuroscope fue el primero en cuantificar e interpretar esas frecuencias utilizando aprendizaje automático, biorretroalimentación y sensores ultrasensibles, capaces de registrar desviaciones en los patrones armónicos del cuerpo. Hospitales de Suiza y Alemania comenzaron a solicitar discretamente unidades piloto. La Organización Mundial de la Salud tomó nota. Un ejecutivo farmacéutico, tras ver una demostración, supuestamente preguntó: si esto funciona, ¿por qué alguien necesitaría revisiones rutinarias? Esa pregunta pudo haber sellado el destino del dispositivo. Semanas después, la licencia de investigación de la empresa fue suspendida a la espera de una investigación sobre irregularidades en los datos. Sus servidores fueron incautados. Su ingeniero jefe, de nacionalidad rumana, fue deportado por violaciones de visado. Todos los contratos de fabricación fueron anulados. Las declaraciones públicas citaron preocupaciones sobre la precisión médica, pero nunca se emitió ninguna refutación concluyente. El Neuroscope desapareció antes de llegar al mercado. Los intentos de revivir el proyecto a través de inversores privados fracasaron. Los derechos de la tecnología principal fueron adquiridos a través de una corporación fantasma y desde entonces han permanecido inactivos. Los laboratorios independientes que intentaron reconstruir el sistema basándose en fragmentos de código abierto informaron de interferencias durante la calibración. Algunos acusaron al equipo original de omitir deliberadamente componentes clave de sus diseños compartidos. Persisten los rumores de que todavía existe una versión funcional, utilizada discretamente en instalaciones médicas de alta seguridad. Otros afirman que fue desmantelado porque suponía un riesgo catastrófico para uno de los sectores más rentables de la sanidad moderna, el diagnóstico. ¿Y si una máquina pudiera detectar la enfermedad antes de que ocurriera y nadie quisiera que la tuvieras? Estos inventos, dispersos a lo largo de décadas y continentes, no forman una colección aleatoria de curiosidades. Revelan un patrón, un modelo escalofriante de supresión y borrado. No fueron engaños, no fueron experimentos fallidos, eran sistemas funcionales, desmantelados no por las leyes de la naturaleza, sino por las manos de hombres que vieron demasiado lejos, construyeron demasiado bien y amenazaron con desplazar el poder de unos pocos hacia la mayoría. Cada caso apunta a una resistencia metódica, un sistema donde los avances se filtran a través de la lente de la rentabilidad y el control. Desde la energía inalámbrica de Nikola Tesla hasta un generador alimentado por basura en Brasil, estas innovaciones no fueron evaluadas por su potencial para ayudar a la humanidad, sino por el peligro que suponían para las jerarquías establecidas. La destrucción nunca fue ruidosa. Llegó en silencio, a través de patentes incautadas, financiación revocada
incendios inexplicables, laboratorios desaparecidos y vidas terminadas en la oscuridad. Lo que se perdió no es solo maquinaria, sino el futuro mismo. Un futuro donde las bombillas no necesitaban reemplazo, donde los motores funcionaban con aire, donde la contaminación desaparecía, donde la enfermedad podía verse antes de atacar. Estas no eran simplemente ideas, eran puntos de inflexión, y alguien, en algún lugar, decidió dar la espalda. El borrado continúa. Los denunciantes desaparecen. Los ingenieros alternativos son desprestigiados. Las patentes se compran, se entierran y se olvidan. Estos 10 casos pueden ser solo fragmentos de una historia mucho más profunda, las puntas visibles de inventos enterrados en el tiempo, tras puertas cerradas, tras bóvedas bloqueadas y tras el silencio. La tragedia no es que estas tecnologías fallaran, la tragedia es que funcionaron y ese fue el problema. Si estas historias han cambiado tu forma de ver la tecnología en tus manos, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plantemos las semillas para un futuro diferente. El próximo tesoro escondido será revelado pronto.